Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo mensaje que quiero compartir de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy voy a ministrar una enseñanza para aconsejar a familias, matrimonios y ministerios. Hoy voy a hablar de una historia que aconteció en el libro de los Jueces, de un varón levita que había tomado mujer concubina y esta mujer le fue infiel. Vayamos rápidamente a la palabra para avanzar en esta enseñanza. El libro de los Jueces, capítulo 19, verso 1 en adelante dice: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Hoy voy a tocar muchos aspectos bíblicos en esta enseñanza, y voy a ministrar según el Espíritu de Dios me ministró esta palabra. Voy a tocar ciertos aspectos y voy a aconsejar a través de este mensaje, sobre todo a la familia, a los hogares, a los matrimonios. Hoy voy a tocar consecuencias que se vivieron a causa de este pecado, los problemas, los conflictos que vinieron a causa de este pecado que cometió esta mujer al serle infiel a su marido, que era un varón levita, dice la palabra de Dios. Cuando estos pecados acontecen en la vida de las familias, viene la desintegración familiar y vienen las separaciones matrimoniales. Estos aspectos de los que hablamos aquí, de la infidelidad que alcanzó a este varón levita por medio de esta mujer, su esposa, que le fue infiel. Este tipo de infidelidades no solo pasa en las relaciones matrimoniales, las infidelidades también pasan en las relaciones espirituales. Cuando nosotros le somos infieles a Dios, también hay un pago, puede venir una consecuencia. También hay otro tipo de infidelidad cuando los miembros de una congregación traicionan a su pastor, cambiándose, moviéndose del ministerio a veces por cosas que pasan, por problemas, por conflictos, que no llegaron a un buen término, ¿verdad?, entre el pueblo y el pastor, y acaban separándose, ¿verdad?, traicionando al ministerio que lo formó, que lo discipuló. Y de esta manera también a veces suelen venir consecuencias sobre tales personas cuando nos mudamos de un ministerio a otro ministerio, ¿verdad?, de la forma incorrecta. Entonces, hoy vamos a tocar, ¿verdad?, sobre esta línea, este mensaje del Evangelio que está escrito acerca de esta historia. Dice la palabra de Dios que luego que esta mujer le fue infiel, se mudó, se separó de su marido y se fue a casa de su padre para vivir allá con él, y estuvo allá 4 meses. Entonces dice que tiempo después este hombre no soportó estar sin su mujer y fue en busca de su esposa a casa de su suegro. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 19, versos 26 y 28, dice de la siguiente manera: Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Lo que pasó, hermanos, en esta historia, según nos narra la palabra de Dios, es que esta mujer se fue a vivir a casa de su padre. Pero cuando este varón levita fue a buscarla y la halló, pasó un tiempo con su suegro, tomando, comiendo, y después de un tiempo, dice la palabra de Dios, que se apartó de ahí y fue, dijo, camino a su lugar para volver a su tierra, a la tierra de Efraín. Pero dice la palabra de Dios que a este varón levita lo alcanzó la noche
y se quedó y entró a una de las ciudades en Jerusalén y se quedó ahí. Entonces dice que después de que un forastero, un hombre que también era extranjero en esta tierra, lo recibió en su casa, estaban comiendo y bebiendo cuando los moradores sitiaron el lugar y tocaron las puertas de aquella casa para demandarle a este hombre que entregara a este varón levita para violarlo y para hacerle muchos males. Entonces este hombre salió a hablar con los moradores de esa ciudad y les dijo que no le hicieran mal a este hombre que se había refugiado bajo su casa, sino que él tenía una hija virgen que estaba dispuesto a entregársela a ellos. También la mujer concubina de este hombre estaba dispuesto a entregársela para que hicieran ellos como ellos quisieran con esta mujer. El fin de esta historia, hermanos, es que le entregaron solamente a la concubina de este hombre. Y aquellos hombres eran tan malvados, tan perversos, dice la palabra, que la violaron a esta mujer, hasta que esta mujer murió en manos de ellos. Esta mujer quedó media viva después de que ellos la soltaron al amanecer y cayó, dice, junto a la puerta donde estaba su señor, su esposo. Cuando este hombre se levantó por la mañana, miró a su esposa, o sea, a su concubina tirada a la puerta de la casa donde él estaba posando. Cuando este hombre la miró, ni siquiera fue digno, hermanos, de acercarse a ella para levantarla. No estaba como preocupado él por el mal que seguramente él con sus oídos había escuchado que le había acontecido. Yo me imagino que esta mujer gritó mientras la abusaron una y otra vez aquellos varones de esta ciudad. Entonces este hombre se levanta y podemos ver claro que en su corazón amaba a esta mujer, por eso él la había ido a buscar. Pero vemos en el corazón de este joven levita que todavía la infidelidad en el corazón de él estaba bien marcada, tanto que no había podido perdonar a su esposa o a esta mujer que había tomado por mujer. Miramos en él un rencor bien plasmado en su corazón que todavía él no había soltado. Este hombre todavía odiaba a esta mujer en su corazón. Sin embargo, la había ido a recuperar, pero vemos que en la mañana, cuando miró a esta mujer despedazada, seguramente hecha pedazos y ya muerta, junto a la entrada de la casa, este hombre no fue digno ni siquiera de levantarla, de tratar de revivirla, de tratar de prestarle él ayuda o tratar de curarle las heridas que le dieron a esta su mujer, sino que fue y le dijo: levántate, vámonos. Pero cuando miró que ella no le respondió palabra, entonces vino él, la levantó y la cargó sobre su asno. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó a su casa este hombre hizo algo inesperado. Fue, dice la palabra, y la partió por sus huesos en 12 pedazos y le envió a todas las tribus de Israel. Mira lo que pasa con respecto a esta historia. Entonces este hombre va, dice la palabra, y parte a su mujer en 12 pedazos y esparce cada parte, cada extremidad de esta, su concubina, sobre todas las 12 tribus de Israel, para que ellos miraran el mal que estos hombres, hijos de Benjamín, habían hecho en contra de él y de su mujer. Ahora bien, estos problemas, cuando no se tratan en familia, cuando ya el problema se agravó y se desarrolló y nosotros no pudimos detener estos conflictos matrimoniales que se dan internos, ya sea en familia o ya sea con nuestra relación con Dios, o ya sea en los problemas de ministerio, estos problemas se pueden llegar a esparcir tanto que todo el pueblo se dé cuenta de estos problemas que están aconteciendo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Esto fue lo que pasó con este joven levita cuando él no pudo detener este problema que había acontecido a su vida, que había tocado la puerta de su familia. Él no supo lidiar con este problema y va y parte a su mujer en 12 pedazos y esparce la noticia sobre todo el pueblo de Israel, tanto que todas las 12 tribus de Israel se dieron cuenta de este problema y de el daño que le habían hecho a este varón y sobre todo de la infidelidad que esta mujer había cometido. El libro de los Jueces, capítulo 19, verso 29 dice:
Y al llegar a su casa tomó un cuchillo y descuartizó a su mujer en 12 pedazos y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Esta noticia ya no era interna, sino que era pública. A veces esto acontece, hermanos, cuando nosotros no usamos a veces de misericordia, ¿verdad?, con nuestras esposas cuando ellas nos fallan, o cuando nosotros le fallamos a ella. Las mujeres nuestras no usan de misericordia con nosotros y no tratamos de arreglar los problemas de familia, los problemas de matrimonio internamente, sino que vamos y denunciamos estos problemas con las autoridades, ya sean con nuestros pastores, ya sea con los ancianos de la congregación. Y estos ancianos esparcen la voz sobre todo el pueblo de Israel, o sobre todo el territorio, sobre toda la iglesia, como pasó en los días de este varón levita, que se juntaron todos los ancianos, todos los príncipes, para juzgar este problema que le había acontecido, o este mal que le había sucedido a este hombre levita. Entonces vinieron ellos y esparcieron la noticia. Esto pasa, hermano, cuando nosotros no podemos tratar los problemas que nos acontecen en nuestro matrimonio internamente, sino que vamos con las autoridades, porque nosotros somos incapaces, somos incompetentes de juzgar estos problemas. O pasa también, ¿verdad?, cuando los pastores no pueden juzgar ciertas causas en sus ministerios y van con el apóstol o con el obispo a aclarar ciertos problemas. Entonces, estos problemas que debieron resolverse internamente en la iglesia pasan a ser notorios dentro de toda la congregación. Ahora bien, entonces vienen estos varones, cuando se dan cuenta de lo que le había acontecido a este hombre levita, que era de Benjamín, de la tribu de Efraín, perdón. Van y ellos hacen un consejo y reúnen a todas las autoridades. Y mire lo que dice el libro de los Jueces, capítulo 19, verso 30. Y todo aquel que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esto fue lo que dijeron estos hombres cuando miraron esas extremidades de esta mujer partidas en pedazos. Ahora bien, hay algo que quiero tocar acerca de esta historia, porque esto va a tomar un desenlace tan terrible, hermano, y se van a ver involucrada tanta gente, tantos cadáveres muertos a causa de esta historia. Tan terribles, hermano, las consecuencias que se vivieron a causa de una infidelidad. No quiero del todo culpar a esta mujer que fue infiel, pero si esta mujer se hubiera abstenido de no serle infiel a su marido, se hubieran evitado muchos problemas y muchas muertes. Porque lo que pasó en esta historia, hermanos, es que se desató una guerra tan terrible que todas las 11 o las 12 tribus de Israel se juntaron contra la tribu de Benjamín para juzgarle y para castigar a su hermano, porque él había hecho un pecado tan terrible delante de la presencia de Dios, que desde los días que el pueblo de Israel salió de Egipto no se había visto tanta maldad en todo el territorio de Israel. Y no quiero yo señalar el pecado que esta mujer cometió, sino que lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, la consecuencia de los pecados de infidelidades en nuestras familias, en nuestros matrimonios, cuando nosotros somos infieles. La raíz o el problema o las consecuencias que pueden venir a nuestras vidas son graves, son terribles. El Señor no nos deja ver esta consecuencia para acusar directamente a esta mujer, sino para que nosotros entendamos que el pago o la factura es muy alta cuando acontece una infidelidad en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Cuando nuestras esposas se rebelan en contra de nosotros para hacernos infieles, o cuando nosotros, esposos de ellas, nos rebelamos en contra de ellas para serles infieles. Estos problemas traen una consecuencia tan terrible que se involucran muchas vidas, ya sea la vida de nuestra familia, o cuando hay problemas internos en los ministerios, cuando el pueblo se rebela en contra del pastor y el pastor se rebela en contra de la congregación, cuando hay un pecado oculto. Hay problemas tantos que se pueden dañar tantas familias y pueden caer heridos, muertos en la batalla, hablando espiritualmente, mucha gente en los ministerios. Y mucha gente cae en la ruina, en la bancarrota, espiritualmente hablando, porque la congregación se divide, las ovejas se esparcen, el rebaño se esparce y unos toman para un lado y otros para otro lado, y entonces el problema va más allá. Cuando estos problemas no se tratan internamente, entonces se involucran las autoridades,
ya sean ministros, ya sean pastores, ya sean ancianos, ya sean apóstoles, obispos, para tratar de solucionar estos problemas. Pero estos problemas que nosotros debimos arreglarlos en privado, en nuestra familia, cuando nosotros no somos capaces porque se endurece nuestro corazón, entonces nosotros decimos, vamos a ir a hablar con el pastor y llevamos estos problemas. Pero lo que pasa, hermano, que nosotros a veces cometemos errores y vamos y confiamos estos problemas con pastores que son inmaduros, hermanos, que todavía no han sido trabajados, no han sido fogueados en el camino del evangelio. Y estos pastores no pueden cubrir estas faltas que se dan dentro de su ministerio, sino que ventilan estas informaciones privadas y van y revelan todo el problema que está pasando en su vida ministerial o en su familia, hablando ministeriales, en su casa, en su iglesia. Y entonces esta noticia se esparce en toda la congregación, tanto que toda la gente en la iglesia se viene a dar cuenta de tu problema y de mi problema. Por eso yo les digo, hermano, hay que ser sabios, y la única forma de nosotros lidiar con estos problemas familiares es tratar de nosotros solucionar estos problemas internamente, aflojar, rendir nuestros corazones en la presencia de Dios. Y si usted fue el ofendido, tratar de todo corazón perdonar la ofensa a su cónyuge, de modo de que estos problemas se puedan solucionar dentro de nuestra familia y que esto no se ventile alrededor del ministerio, alrededor de la congregación, alrededor de todo un país, alrededor de todo el pueblo. Entonces, estos problemas de esta infidelidad llegaron de una forma tan terrible a ocasionar tantas muertes, hermano, que si esta mujer se hubiera tenido de serle infiel a su marido, se hubieran evitado tantas tragedias que se ven en esta historia. Si usted se detiene a leer esta historia en el capítulo 19 y capítulo 20, se va a dar cuenta del libro de los jueces, se va a dar cuenta, hermano, que acontecieron problemas tan terribles por un pecado que se cometió en el territorio de Israel, por una infidelidad. Se dan cuenta y nos damos cuenta, hermanos, que vienen consecuencias muy terribles en las familias, en los ministerios y en todo campo donde nosotros podamos ver, vienen consecuencias graves, hermanos. Entonces, lo que yo quiero destacar no es el pecado en sí, que a veces comete la mujer o que a veces cometemos nosotros los hombres, sino las consecuencias que Dios nos deja ver por pecados de la infidelidad, que nos conviene a nosotros mantenernos fieles en este camino al Señor, fieles en el camino del matrimonio y del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora bien, el libro de los jueces dice: Israel demanda testimonio de el varón levita. Cuando los problemas se dan y cuando el pueblo demanda justicia, hay que demandar, hay que reunir al concilio de la iglesia, al pastor, a los ancianos, a los líderes, y hay que reunirse como concilio delante de Dios y demandar el testimonio de las dos partes, de la parte ofendida y de la parte que recibió la ofensa, del ofensor y del ofendido. Ahora bien, hay problemas que se tratan en los ministerios, que a veces acontece, hermano, que viene un hermano, recibe una ofensa del hermano y va y la muestra al pastor. El pastor va y le da palo al hermano que ofendió a tal persona, sin investigar el problema. ¿Por qué causa se dio este problema? ¿Cuál era el trasfondo de este problema o de este asunto en la familia o en el ministerio? Sino que se van y se inclinan por la primera persona que llevó la causa delante de ellos, y van y se ponen de lado de esta persona o de esta familia, y van y arremeten en contra de la otra familia, olvidando los pasos, olvidando los procesos que Dios nos enseña en esta historia que se deben hacer. Estos varones de Israel o príncipes de Israel, cuando miraron que este levita mandó todas las extremidades de su cuerpo, hicieron una reunión entre ellos y miraron de qué forma podían ellos solucionar este problema que le había, o este mal que le había acontecido a este varón levita. Entonces ellos llegaron al acuerdo de traer al hombre delante de ellos para que el hombre testiguara y contara la historia, cómo estos varones le habían hecho mal a él y a su familia. Miremos en el capítulo 20 del libro de Jueces, verso 5. El joven levita cuenta su historia y dice de la siguiente manera: esta noche algunos de los ciudadanos prominentes de Gibea rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta.
Entonces corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado de Israel, porque estos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí, ahora, qué deben hacer al respecto. ¿Qué debe hacerse al respecto? Ahora bien, estos hombres se reúnen, dice la palabra, y traen a este hombre levita, hablan con él y reciben el testimonio de boca de él. Ahora viene la segunda parte. Estos varones tenían que ir y hablar con los benjamitas para ver si lo que el levita había contado era verdad. Esto es lo que nosotros debemos hacer como ministros cuando tenemos a cargo una congregación. Cuando un hombre trae una acusación en contra de su hermano, usted debe escuchar atentamente lo que este hombre trata de transmitir, el mensaje, la ofensa que este hombre tiene para contar, que él mismo ha recibido. Usted tiene que prestar oído, pastor, ministro que me oye, prestar buen oído cuando le cuenten cómo aconteció el pecado, cómo aconteció la ofensa en medio de su congregación. Luego que usted escuche la primera parte, entonces se va a reunir usted con todo su liderazgo para juzgar esta causa, para que todos juntos como ancianos, como líderes, puedan dar buen consejo y puedan ustedes, después de llegar a un acuerdo, después de ustedes resolver este conflicto o encontrar la solución, cómo resolver este problema, entonces ustedes, cuando ya tienen claro lo que van a hacer, debemos ir, dice la palabra de Dios, y hablar con el ofensor que ocasionó este mal a esta familia, con el ofensor que ocasionó este daño a este matrimonio, o al pastor o al ministro. Debemos nosotros investigar las dos partes, no debemos inclinarnos por la primera parte, porque es lo que pasa, hermano, no indagamos nosotros el problema. Yo le digo esto por testimonio, porque nos han acontecido ciertos asuntos a nosotros como familia, ¿verdad? Y hemos recibido nosotros a veces confrontaciones directas en contra de nosotros, sin saber la causa. ¿Por qué? Hasta que nosotros nos damos cuenta por otras fuentes e indagamos el problema y nos venimos a dar cuenta de por qué vienen a arremeter en contra de nosotros. Pero para esto, hermano, ya hemos recibido acusaciones a veces injustas, y a veces pueden ser justas, hermano, porque no todo el tiempo, ¿verdad? Las sentencias sobre nuestras vidas son injustas, a veces son acertadas, pero nos cuesta a veces nosotros entendernos y someternos a las autoridades. Pero ahora bien, estos problemas se deben solucionar correctamente conforme a la palabra de Dios y con testigos. Tanto que cuando alguien trae una causa delante del pastor, debe traer testigos visuales y audibles que escucharon el problema, que escucharon el mal que recibió, la ofensa que recibió. Usted debe demandar como pastor, cuando alguien viene a acusar a su hermano delante de usted, debe demandar testigos. Debe solicitar, hermano, de que esta persona que trae esa acusación en contra de un líder, en contra de un anciano, en contra de un miembro de su congregación, traiga testigos, ¿verdad? Que sean de testimonio, para que atestiguen en contra de esta persona que les ha ofendido. Ahora bien, cuando usted reciba el testimonio con su respectivo testigo, el que va a presentar defensa también tiene que tener testigos para que lo defiendan delante de usted. Es así como la palabra de Dios nos enseña que debemos juzgar los conflictos de matrimonio, los conflictos ministeriales, delante de Jehová nuestro Dios. Ahora bien, estos varones de Israel reciben el testimonio de los levitas y van a confrontar a los benjamitas para preguntarles cómo pasó este problema. Libro de Jueces, capítulo 20, versos 11 y 13, dice de la siguiente manera: y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Aquí miramos un aspecto, hermanos, que se lo quiero destacar, que cuando hay un problema en la congregación, cuando hay una pareja que está a punto de divorciarse, y cuando la iglesia se entere de estos problemas, cuando los líderes o los pastores se enteren, se deben unir, dice, ligar como un solo hombre, como aconteció que estos varones, hijos de Jacob, se unieron como un solo hombre para ir a confrontar a los benjamitas. Entonces, así nos debemos juntar, dice la palabra de Dios, como un solo hombre, para tratar de resolver el problema o la ofensa que le ha acontecido a nuestro hermano en la fe.
tratar de nosotros ser uno en Dios para tratar de lidiar con estos problemas familiares o asuntos ministeriales. Ahora bien, estos hombres van como un solo hombre a confrontar a Benjamín y le dicen, el verso 12, las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Esto pasa, hermano, que cuando se ven involucrados, a veces pasan problemas y vienen acusaciones en contra de ministerios o incluso de los pastores, acusaciones fuertes, o incluso en contra de los hijos de los pastores, o incluso en contra de los hijos nuestros, en contra de nuestro matrimonio, y vienen acusaciones fuertes. Pero a veces pasa que cuando una de las partes está involucrada, nosotros no queremos entregar en manos de los jueces o en manos de Dios al que cometió tal ofensa. Estos benjamitas no quisieron entregar a estos hombres perversos que habían hecho tanta maldad en contra de este varón levita, porque seguramente algunos de sus hijos estaban involucrados en este problema y ellos, por amor a sus hijos, prefirieron cubrir el pecado de ellos antes que entregarlos para que cayeran muertos en manos de sus hermanos que demandaban justicia y buen juicio delante de la presencia de Dios. Ahora bien, a veces cuando la iglesia cae en pecado, los pastores, en vez de entregar a los que cometieron el pecado en manos de Jehová, nuestro Dios, tratan de cubrir la falta y de cubrir la sinvergüenzada que a veces nosotros, los mismos miembros, cometemos en la casa del Señor. Y esto pasa porque tal vez ellos también están en pecado y se sienten identificados con nosotros. Y entonces ellos se sienten acusados por ellos mismos, su conciencia les acusan el pecado que hay interno en sus corazones, porque puede pasar, puede suceder, hermano. Entonces dicen, ¿cómo voy a juzgar a este hermano o a este líder que cometió pecado si yo también cometí el mismo pecado? O tal vez me encuentro en este mismo pecado. Entonces, cuando estamos ligados en estas faltas, nosotros no podemos hacer buen juicio, no podemos juzgar entre una causa y la otra, y no podemos nosotros con transparencia entregar en manos del Señor a estos hombres que cometieron tal terrible pecado, porque también nosotros somos igual que ellos. Y esto es lo que pasó con los hombres de Benjamín, que no quisieron entregar a estos hombres perversos porque seguramente eran sus amigos cercanos, seguramente ellos también eran igual que ellos, o seguramente eran sus propios hijos. Por eso los de Benjamín prefirieron ir a la guerra, a pelear a muerte para defender a estos hijos perversos que habían crecido. Es lo que pasa en las familias, hermanos. Nosotros como padres no estamos nosotros corrigiendo y educando a nuestros hijos. Y cuando vienen las ofensas en contra de nosotros, o cuando nuestros hijos se portan mal en contra de nuestros hermanos, en contra de los vecinos, y vienen los vecinos y atestiguan en contra de nuestros hijos, nosotros, como somos igual que ellos, malos, perversos y duros de corazón, no corregimos a nuestros hijos y no nos entregamos nosotros en manos de las autoridades para que las autoridades los juzguen, sino que nosotros nos aferramos y vamos y le hacemos la guerra a nuestro vecino, la guerra a nuestro hermano, porque nos duele que nos digan la verdad, hermano, cuando nuestros hijos han cometido un pecado, cuando nuestros hijos han cometido una falta, cuando nuestros hijos le han faltado a usted. No nos gusta que hablen mal de nuestra familia, no nos gusta que hablen mal de nuestras esposas, no nos gusta que hablen mal de nuestros esposos. Pero si nuestras esposas son sinvergüenza porque nosotros no las hemos educado, no las hemos instruido en el camino del Señor, pero si nosotros somos sinvergüenza porque los pastores, a nosotros sacerdotes de la familia, no nos han instruido correctamente en la palabra de Dios, porque ellos mismos son semejantes a nosotros, hermanos, entonces este pecado se va alargando, esta causa se va alargando y se va extendiendo tanto, hermano, que lleva a una consecuencia, a una salida tan trágica y tan terrible como se ve en el desenlace tan mortal que acontece en esta historia, hermano. Los hombres de Israel fueron a demandar la causa de los hermanos de ellos mismos, de los de Benjamín. Y los benjamitas, como eran sinvergüenza, las mismas autoridades
de los de Benjamín eran sinvergüenza, estaban confabulados con esta manada de lobos rapaces que habían infiltrados en medio de ellos. Ellos mismos eran semejantes a estos que habían ocasionado el mal, por eso los defendieron a muerte. Es lo que pasa, hermano, cuando hay pecados encubiertos en las congregaciones, porque seguramente nosotros como ministros estamos en pecados. Los pastores también incurren en pecados, están en faltas. Y en esto, hermano, hay que ser juiciosos. No vamos a decir que todos los pastores están en pecados. No, hermanos. O no vamos a decir que todos están perseverando en el pecado, porque hay unos que caen, pero ya supieron lidiar con ese pecado, ya se arrepintieron y están dando frutos dignos de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Otros se guardan estrictamente en el camino del Señor, porque hay hombres santos, hay hombres que son puros delante de la presencia de Dios. Pero hay otros, hermanos, que nos pasa que somos un poco sinvergüenzas. Y en esto, hermano, me estoy echando yo, porque cuando yo predico de estos mensajes tengo que incluirme yo primero, porque yo también, hermano, he cometido faltas, he cometido pecados que por pura gracia y misericordia de Dios no han sido descubiertos. Usted también, que me ve, que me oye, ha cometido pecados que por pura gracia, hermano, se han quedado ahí y no han pasado a más. Por pura misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia. No es que nos ha tapado nuestro pecado, porque la consecuencia, el pago, siempre nos ha visitado. Pero Dios ha tenido compasión de nosotros y ha guardado de cierta manera nuestro testimonio, porque Él tiene un plan con nosotros. Ahora bien, esto que estoy diciendo no da licencia para que nosotros permanezcamos o perseveremos en el pecado, sino para que tengamos conciencia de las consecuencias que pueden venir a causa de estos conflictos mal administrados en los ministerios, mal administrados en la familia, mal administrados en los matrimonios. Entonces, esto trata de arreglar los problemas íntimos de los hogares, de las iglesias, de los matrimonios. Hay que arreglarlos dentro, antes de que esto se salga de control y pase en manos de las autoridades. Y luego, cuando las autoridades no se pongan de acuerdo, entonces van a haber muertes, van a haber conflictos graves, trágicos, por una pequeña ofensa que a veces sucede en los ministerios. Hay divisiones terribles. Se divide el pueblo, unos se van con el agresor, otros con los ofendidos, y se divide la congregación del Señor, y entonces el enemigo hace estrago en esos ministerios. Ahora bien, cuando hay una infidelidad en el matrimonio, cuando el esposo, cuando la esposa no tratan de arreglar los conflictos, la infidelidad que ya fue destapada, que fue descubierta en la familia, cuando uno no trata de arreglar estos problemas, entonces estos conflictos pasan en manos de las autoridades, en manos de los abogados. Y lo terrible, hermano, es cuando están estos hombres, ¿verdad?, disputándose la custodia de los hijos delante de los jueces, llorando amargamente, y se dan cuenta de que pudieron parar, pudieron frenar estas disputas. Y como ninguno de los dos quiso ceder en la disputa matrimonial, entonces ahora están frente a las autoridades siendo juzgados por hombres impíos y no por hombres sabios, porque la palabra de Dios manda que estos problemas los deben juzgar los hombres espirituales capaces, como dice el apóstol Pablo. Es que no hay alguno capaz en medio de vosotros que pueda juzgar esta causa, sino que ustedes van, dijo, con las autoridades allá afuera, dijo el apóstol Pablo, y allá se acusan los hermanos unos contra otros, y esto delante de los impíos, dijo Pablo. Entonces, cuando no hay hombres que tengan buen sentido, buena sabiduría para dictar buen juicio en las congregaciones, cuando no hay sacerdotes de verdad, cuando no hay hombres de verdad, cuando no hay esposos de verdad que dicten buen juicio en las familias y traten de arreglar los problemas internos dentro de sus hogares, entonces estos problemas muchas veces vienen y terminan en manos de las autoridades. Y cuando estas cosas pasan, entonces vienen las lágrimas y viene el dolor. Estos hombres van y demandan juicio de los de Benjamín, y los benjamitas no quisieron entregar a estos hombres perversos. Ahora bien, entonces lo que pasa aquí, se desata la guerra, hermanos, y vienen y entran en una batalla tan trágica, tan terrible. Entonces vienen los de Judá, al ver que los de Benjamín no entregaron a estos hombres malvados, suben y consultan a Jehová, y Jehová les dice que vaya a la guerra, porque ellos dijeron: subiremos y haremos guerra contra los de Benjamín. Y el Señor les dice: suban. Entonces van estos hombres y se enfrascan en una batalla tan trágica, hermano. Y se reúne, dice la historia,
alrededor de 400,000 hombres armados de las 12 tribus de Israel contra los hombres de Benjamín, que tenían un gran ejército poderosísimo, y se van a una batalla sangrienta. Y en este primer choque de titanes entre el pueblo de Israel, porque no llevaron a todo el ejército, sino que llevaron y entresacaron de todas las tribus una porción de cada una de las tribus, y fueron y enfrentaron a Benjamín. Y en este primer encuentro dice la Biblia que cayeron 22,000 hombres de los de Israel muertos a manos de los de la tribu de Benjamín. Estos que habían hecho el mal salieron victoriosos y mataron de los de Israel que habían recibido la ofensa de ellos a 22,000 hombres. Mire la consecuencia que trae una infidelidad matrimonial. Caen 22,000 hombres. Entonces se reúnen todos los de Judá delante de la presencia de Dios y lloran amargamente delante del Señor, y vuelven a consultar a Dios y les dice: subiremos nuevamente en contra de nuestros hermanos de Benjamín a la guerra. Y Dios les dice: suban. Y estos hombres que habían llorado una noche anterior suben a la batalla, y nuevamente por segunda vez caen derrotados delante de los de Benjamín, y caen 18,000 hombres para sumar un total de 40,000 hombres muertos en esta batalla. 40,000 hombres muertos por una batalla que se pudo haber evitado si este joven levita hubiera arreglado su problema matrimonial en su casa con su mujer, y no hubiera ido él tenido que salir de su hogar a buscar a esta esposa, que luego de haberle sido infiel no se quedó él para arreglar su problema, sino que se fue y se refugió en casa de su padre, y trató de allá de esconderse, y fue este hombre detrás de ella, y entonces allá caen enfrascados en este gran problema, hermano, y cae esta mujer abusada por toda una ciudad y cae muerta. Miren las consecuencias de este pecado tan terrible. Ahora bien, Judá sube a la guerra. Jueces capítulo 20 verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Judá respondió: Judá será el primero. Y en ese primer encuentro cayeron muertos 22,000. Y en el segundo encuentro cayeron 18,000 hombres muertos para sumar un total de 40,000 hombres. En dos intentos de los hombres de Judá en contra de los benjamitas caen 40,000 hombres muertos. Ahora bien, cuando el mal llegó a su fin, hermanos, cuando el mal ya se desató, cuando el problema ya se regó, no queda más, hermano, que entregarnos en las manos de nuestro Dios. Jueces capítulo 20 verso 26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Lo que pasó, hermanos, ahí en esta historia, que dice la palabra de Dios que estos varones subieron a la casa del Señor y lloraron amargamente en la presencia de Dios, y solo de esta manera pudieron ellos traer la victoria, y estos se enredaron en una batalla y Dios les dio una estrategia, dice la palabra, para que pudieran derrotar a los de Benjamín, y cayeron muertos en esa batalla, en ese encuentro mortal, 18,000 hombres de los de Benjamín, y después mataron otros 5,000, y después como alrededor de otros 500 para sumar como 25,500 hombres muertos de la tribu de Benjamín. Entonces casi quedaron desaparecidos todos los de Benjamín, tanto que solo quedaron de toda una tribu alrededor de unos 600 hombres, porque contaron 400 hombres, dice la historia, que les buscaron mujer después, y los de Israel hicieron pacto, juramento, y decretaron una maldición sobre todas las tribus de Israel, que no le dieran mujer a los de Benjamín, y se desató un caos, hermano, y quedaron alrededor de 600 hombres de los benjamitas y casi desaparecen una tribu de Israel. Entonces los hermanos, las 11 tribus de Israel lloraron amargamente delante de la presencia de Dios y dijeron lo siguiente: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios y oraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Pero lo que sigue después de eso, dice que ellos, al ver, cuando ya se desató toda esta batalla, hermano, dice que ellos lloraron y dijeron: ¿por qué ha acontecido esto?
de que falte hoy una de las tribus de Israel. Entonces buscaron una solución para encontrar mujer a los pocos hombres que habían quedado de los de Benjamín. Entonces, estos problemas, hermanos, cuando ya llegaron hasta este calibre, cuando ya se desató el problema en la familia, cuando ya se desató el problema en la casa del Señor, entonces lo que queda, dice Dios, es humillarnos a través del ayuno, a través de la oración y orar en la presencia de Dios. No hay otro camino para poder solucionar estos conflictos matrimoniales, estos conflictos espirituales, estos conflictos de iglesias. No hay otro camino, no hay otra solución para remediar estos problemas, dice el Señor. Solo a través del lloro y del ayuno se pueden restaurar los matrimonios, se pueden restaurar los conflictos en las iglesias. Esta es la palabra, hermanos, que yo les quería ministrar de parte de nuestro Dios. Si usted quiere saber un poquito más de esta historia, váyase ahí al capítulo 19 del libro de los Jueces y al capítulo 20, y ahí va a encontrar todo este desenlace. Cómo se desató esta tragedia, hermanos, por una infidelidad en un hogar, en una familia. Esta es la palabra de Dios que nosotros anunciamos. Si este mensaje le ha sido de bendición, comparta este enlace y suscríbase a mi canal. Y nos veremos el próximo programa, si la voluntad de Dios así lo permite. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicando este evangelio para todas las naciones. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.